El Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi Iusue Editum fue editado por el Papa Paulo V en 1615. En él, entre otras cosas, se presenta el código de conducta que debe seguir un exorcista a la hora de expulsar demonios del cuerpo de un poseído. Según la Iglesia, Jesús es el gran exorcista y en su época se dedicó a expulsar demonios de los poseídos y por lo tanto Jesús confiere a la Iglesia la autoridad y poder necesarios para poder llevar a cabo la expulsión de demonios en su nombre. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Para la mayoría de la gente, la palabra exorcismo probablemente evoca imágenes de sacerdotes católicos impulsados por el poder de Cristo, el viento de una fuente desconocida soplando, velas parpadeando a su alrededor, expulsando criaturas demoníacas y espíritus malignos de una persona o en algunos casos de un lugar. Películas como El Exorcista de 1973 destacan el uso de agua bendita, la oración e incluso la razón para expulsar a una fuerza nefasta. Todo ello mientras la épica batalla entre el bien y el mal se desarrolla ante los ojos de los espectadores. Pero, ¿es eso cierto? ¿Los exorcismos ocurren de verdad? Y lo que está en juego durante uno de ellos puede que no se aleje demasiado de lo que la cultura pop nos quiere hacer creer. La película de 2023, El Exorcista del Papa, está basada en las memorias del verdadero sacerdote católico y exorcista Padre Gabriele Amor. Por ejemplo, ofrece una versión muy ficticia de la perspectiva de un exorcista real. El exorcismo, como arma para combatir el mal, expulsa, limpia o protege de cualquier fuerza nefasta que esté en juego. En el Rituale Romanum se muestra cómo se deben impartir los diferentes sacramentos y ritos sacramentales dentro de la Iglesia Católica. Antes de exponer los diversos momentos del exorcismo y la práctica de proceder según el nuevo ritual, es necesario que tengamos muy presente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad el nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra la influencia del maligno y sustraído a su demonio, se trata de exorcismo. Jesús lo practicó y de él tiene la Iglesia el poder y el encargo de exorcizar. En una forma simple, el exorcismo se practica en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, únicamente puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. Hay que proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo pretende expulsar los demonios o liberar de la influencia demoníaca, y eso por la autoridad espiritual que Jesús ha confiado en su Iglesia. Muy diferente es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, la atención de las cuales pertenece a la ciencia médica. Por lo tanto, antes de celebrar el exorcismo, es importante asegurarse de que se trata de una presencia del maligno y no de ninguna enfermedad. El ritual de 1999 da los elementos básicos de discernimiento y las normas fundamentales a observar para proceder al exorcismo. El ritual especifica que el ministro ordinario es el obispo, el cual puede delegar a un presbítero idóneo y con la debida preparación por este ministerio con el ataque ad hoc munus estefite preparato. Hay que ser prudente y no creer con demasiada facilidad que se trata de la presencia demoníaca. También hay que evitar descartar por principio una posible acción del maligno. Hay que acudir a médicos con sentido de las cosas espirituales y evitar todo aquello que pueda favorecer la superstición. Conviene proceder cuando se tiene certeza moral de la acción diabólica. El ritual indica algunos indicios: hablar o entender lenguas desconocidas, poseer fuerza extraordinaria, conocer y ver cosas ocultas y distantes, aversión a Dios y a las realidades sagradas. El bautismo es la primera forma simple de exorcismo, pero el exorcismo conocido como exorcismo solemne solo lo puede oficiar un sacerdote con el permiso de las autoridades más altas, que juzgarás si es necesario el procedimiento. El exorcismo se basa en la creencia de que el maligno tiene poder para poseer a una persona. En cambio, para la ciencia no cree en las posesiones demoníacas. Los endemoniados tienen que tener una explicación racional, es decir, científica y física. Así, se cree que deben ser víctimas de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la personalidad múltiple o psicopatologías como el síndrome de la Tourette o desórdenes obsesivos compulsivos. Sin embargo, todas estas patologías suelen ser de difícil o imposible curación, pero lo cierto es que se sabe de casos de posibles posesiones que han sido curadas. La propia Iglesia también busca la explicación médica más racional en todos los posibles casos de posesión. Por eso,
Ante cualquier caso de este tipo, lo primero es descartar cualquier enfermedad mental. Informes detallados de psiquiatras y psicólogos que son incapaces de dar una respuesta médica al caso son los únicos en los que la Iglesia empieza a aceptar como posible caso de posesión. El exorcismo es lo último. El exorcismo. El endemoniado debe presentar una serie de síntomas característicos descritos en el Rituale Romanum: aversión exagerada a lo sagrado, conocimiento de cosas ocultas o hablar lenguas ignoradas o poseer fuerza sobrehumana. Aún así, la Iglesia recomienda la presencia de psicólogos y parapsicólogos en cualquier proceso de exorcismo. El fraude es muy frecuente en los casos de poseídos. La gente se puede sugestionar fácilmente. La mayoría de los casos que se presentan ante la Iglesia son fácilmente descartados y llevados ante un profesional psiquiátrico. Un método muy usado para descartar la sugestión es el pronunciar un texto cualquiera en latín que no pertenezca a las Sagradas Escrituras. Si el presunto poseído reacciona ante ese estímulo, lo más probable es que sea un caso claro de sugestión. Si no reacciona ante esos textos, pero sí a textos sagrados, y a la medicina empieza a no poder dar respuesta. Una vez que se ha decidido exorcizar, se debe seguir el canon 1172, la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985 y el Rituale Romanum. Según el Rituale Romanum, este es un resumen de los pasos que debería tomar un exorcista para liberar a un endemoniado. Pasos para el exorcismo: recurrir al ayuno y la oración. En el ritual deben estar presentes, si pueden, los familiares, que deberán rezar en todo momento y aguantar al poseído, que luchará violentamente contra la posesión. Mostrar al endemoniado un crucifijo y, si es posible, ponerlo en contacto con él. Engarzarle con reliquias, rosarios, medallas y todo tipo de objetos sagrados. Ponerle a la vista la hostia consagrada, pero teniendo cuidado de que no la alcance y la mancille. No mantener conversaciones con el poseso, solo interrogarle. No creerle ni confiar en él. En el interrogatorio hay que averiguar el nombre del poseído y el número de demonios que lo poseen, así como todo lo relacionado con el cómo, cuándo y por qué de la posesión. Entonar el rito del exorcismo, insistiendo en aquellos pasajes que más parecen afectar al poseído y al demonio o demonios que lo poseen. Hacer la señal de la cruz insistentemente y sobre aquellas partes del cuerpo del poseído que más parecen reaccionar con la misma. Rociar con agua bendita al poseído. Asegurarse de que el demonio ha salido completamente, puesto que intentará aparentar que lo ha hecho. Los exorcistas de la Iglesia advierten que cualquier práctica ocultista es susceptible de ser aprovechada por el maligno para poseer a sus víctimas, con lo que recomiendan que las prácticas espiritistas, la ouija o los ritos satánicos, entre otros, son muy peligrosos y no se deben tomar como un juego. El nuevo ritual contiene también dos apéndices interesantes. En el primero, recoge un especial exorcismo que puede ser empleado en circunstancias especiales cuando lo considere el obispo diocesano. El segundo apéndice contiene una colección de súplicas y oraciones que los fieles, libre y privadamente, pueden utilizar en la lucha que sostienen contra los poderes de las tinieblas. Hace 10 años se especificaba que, con permiso de la congregación, se puede seguir utilizando el ritual anterior. Después, con el motu proprio summorum pontificum, esta decisión queda en manos del exorcista.